Bueno, a mí me va a tocar la parte anecdótica y luego José, dentro de la predicación, va a compartir lo que el Señor hizo allí en España junto con nosotros. ¿Recuerdan esta palabra rectora en este tiempo de Isaías 54? Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y seguimos hablando de descendencia, ¿no? Y de generaciones, y de extendernos, de expandirnos y de llegar mucho más allá de las cuatro paredes de nuestra iglesia, de nuestro templo. El Señor ya nos lo está dando desde hace un tiempo, habiéndonos permitido formar una red y también extendiéndonos a España, y no solamente a la congregación que tenemos allí, sino también influencia en otras congregaciones aledañas. Primero voy a contarles que después de tantos años de viajar allí, y un poquito era yo la que protestaba, bueno, yo quiero conocer, ¿no? José le apasiona predicar, y él mientras vaya a predicar y vuelve es suficiente. Y como a mí me toca acompañarlo, a veces he estado un poquito pasiva y tenía ganas de también extenderme un poquito más allá para conocer, pero bueno, los compromisos no nos permitían. Entonces dijimos, dentro de los 40 años de casado, que ya vamos por los casi 42, vamos a detenernos un poquito a conocer. A Madrid siempre llegamos. Vamos a parar unos días en Madrid, a conocer Madrid, ¿eh? Y de allí Toledo. Bueno, fue un regalito de parte del Señor ese. Hubiéramos querido traer fotos, pero no pudimos armarlo. Ya en algún momento podremos hacerlo, mostrarles lugares, el Palacio Real, bueno. Impresionante, ¿no? Más allá de lo que es el recreo, poder ver cultura, improntas, idolatría mucha, tremendo. Tremendo todo lo que se vive allí, y entre medio el Evangelio tratando de abrirse camino. Después, ahora. Es cierto, en Madrid visitamos una iglesia preciosa, hermanos. Muy, muy hermosa, con mucha gente, muy viva. Justo estaba allí uno de los hermanos Bongarrá predicando, de acá de la Iglesia Transparente de Buenos Aires. Muy lindos, y mucha gente latinoamericana, especialmente de Centroamérica en España. Allí tuvimos oportunidad de estar con un matrimonio venezolano. Sabemos lo que pasa. Toda la gente emigra por cuestiones políticas o económicas, buscando trabajo, buscando abrirse camino. Mucha gente, lamentablemente, quizás por no tener una profesión o una capacitación, no puede acceder a una tarea calificada. Así que los hoteles españoles atendidos por gente latinoamericana de Centroamérica, mucamas, en fin, tareas así, de servicio, ¿no? En general, plagado. Bueno, es toda la movida que se está produciendo en este tiempo, en este siglo, en el mundo. En el siglo pasado fue después de las guerras, los italianos, toda Europa a la Argentina y Estados Unidos. Ahora se está produciendo a la inversa, la emigración. Por supuesto también los musulmanes. Allí mucho tema en España, desde Marruecos, que está pegadito a la parte sur. Tráfico de drogas, muy serio, además de la invasión cultural. Bueno, es serio todo lo que está pasando a nivel mundial, y ahí lo pudimos palpar de manera directa. Las etnias, ¿no? Japoneses, coreanos, chinos, además de franceses, alemanes, bueno, todos ahí. Yo supongo que en Buenos Aires también ocurre, también es una ciudad cosmopolita, solo que nosotros no estamos haciendo turismo en Buenos Aires, pero es impresionante la cantidad de gente. En Madrid también pudimos visitar el Museo del Prado, una
exposición de la cultura, también impresionante, de la historia. Yo amo la historia, me encanta, la recuerdo y bueno, fue hermoso ver ahí la manifestación concreta, cultural, de lo que es la historia, que también nos afectó a nosotros como colonia, ¿no? Hace 500 años. Muy, muy interesante. Pero allí era ver la expresión clara y manifiesta de todas las culturas y las etnias presentes. Bien, fuimos a Barcelona. En realidad era ir a participar de un congreso de coaching institucional. Y fue el pretexto para ir a Barcelona, pero la verdad, debemos decir, fue una decepción el congreso. No llenó nuestras expectativas, muy oneroso para lo que se estaba ofreciendo, y decidimos salirnos y nos dedicamos a conocer Barcelona. Sí nos sirvió el tiempo que pudimos participar allí para valorar también lo que el Señor nos ha dado como institución. De manera sobrenatural, Dios nos ha capacitado en poder gobernar y gestionar esta institución de una manera preciosa, y nos estaban diciendo todo lo que nosotros ya hacemos para la gloria de Dios, y para seguir creciendo y valorando lo que tenemos. Bueno, llegó el momento, por supuesto pasamos por el estadio ahí del fútbol, fotitos del Barça, bien, inevitable. Se borró, ponelo de vuelta. Me hizo una ayuda a memoria en la tablet. Yo soy del papel. Se me borró. Bueno, llegamos a Puerto. Allí preciosa la congregación. En algún momento quizás podamos mostrarles, porque tenemos videos, yo filmé bastante, pero no lo pudimos armar. Celeste no está, Bere tampoco, bueno. Ayer estuvo Pablo Lai con su familia en nuestra casa todo el día, en la semana de abuelos, así que no pudimos armarlo como yo anhelaba. Pero la adoración y alabanza de los hermanos de Puerto Santa María es algo tan precioso y particular. Y miren, visitamos varias iglesias en la zona, muy parecidas a lo que hacemos nosotros. Pero lo que ellos tienen es algo especial. Bueno, acá están Adriana y Adolfo que pueden dar fe de eso. Son únicos y con una unción del Espíritu muy preciosa. Estamos invitándolos para que vengan al encuentro de la red. Hay unos jóvenes ahí muy preciosos. Oremos para que lo puedan concretar. Siempre está el tema económico, ¿no? Que es el principal impedimento. Es muy lejos y es oneroso. Pero en esto de poder acercarse y ser uno. Visitamos varias congregaciones. José les va a hablar más profundamente durante la palabra de lo que el Señor hizo en un encuentro de iglesias en Jerez de la Frontera. Es una ciudad que está a 15 kilómetros más o menos. En realidad ellos miden las distancias en tiempo. Dicen, estamos a 15 minutos. Es como ir de acá a Allen más o menos. Y allí se está produciendo una movida de unidad de la iglesia muy interesante. Y entonces había un encuentro unido, ya lo estaban programando, iba a venir un pastor de Madrid a predicar. No pudo venir. Y entonces buscaron una pastora de la zona, ya conocida. Y estaban para reunirse en un club, no pudieron porque estaba ocupado. Consiguieron una iglesia, un templo de la iglesia Filadelfia, que es de gitanos. Pero ellos no permiten que las mujeres prediquen. Entonces la pastora tampoco podía predicar. Y el pastor Miguel Muñoz dijo, pero viene José Penisoto de Argentina. ¿Por qué no lo invitamos a él? Bueno, dijeron, ¿saben cuál era el tema que se iba a tratar? La unidad de la iglesia. ¿Qué les parece? Si no fue algo sobrenatural preparado en bandeja para José, para que él pudiera hablar de lo que es su pasión desde hace tantos años. Y fue algo maravilloso lo que sucedió ahí. Ya él les va a contar en detalle. Precioso. Había 700, 800 personas en ese lugar. Se terminó con un momento profético, con todos los pastores presentes. Fue muy, muy precioso. Y ya solo con ese momento dijimos misión cumplida, de haber ido a España.
Pero bueno, pudimos participar, José, con estudios bíblicos en 3 oportunidades, en una serie, en la congregación nuestra en Puerto Santa María. También predicar. Yo estuve con un encuentro de mujeres también allí. Pero fundamentalmente me propuse estar con Mari, que está bastante solita, y estar como mujer con ella. Vivir momentos, tiempos, charlas, compras, estar con ella en especial, y José con Miguel. Hemos tenido también una reunión con los líderes de allí. Ellos están considerando la posibilidad de unirse a nuestra red. Tienen bastantes así como, bueno, temores, cuestiones, estos argentinos que vienen a España, pero nos están conociendo, están bajando las barreras de sospecha o de temor o de desconfianza, y dieron testimonio de que lo que ellos creían cuando hace 3 años se hizo el vínculo con ellos se ha desmoronado. Y realmente se sienten parte nuestra, se sienten apoyados. Así que bueno, sostenidos por nosotros, ustedes saben, ¿no? Que los seguimos sosteniendo desde las congregaciones nuestras. Prácticamente el sueldo del pastor José de Miguel Muñoz lo solventamos desde España. Y también les ayudamos con el alquiler del local. Así que bueno, estamos invirtiendo en ese ministerio de manera concreta. Hermanos, esto también es expansión. Y nuestra idea es, no, qué lindo, José y Virginia viajaron y fueron, qué bien que lo pasaron y nos vienen a contar, sino que ustedes se sientan parte. Nosotros, hoy en día, un poquito más libres de la tarea diaria, hemos sido encomendados por ustedes para llegar hasta allá. ¿Y por qué no otros podrán hacerlo luego? Juntos o solos, pero siendo representantes. Y se me ocurre en este momento, no lo hablamos, pero en este don de dar y de sembrar que también Dios nos ha dado como congregación, ¿por qué no ayudar a que algunos puedan venir en octubre? Si el Señor pone en el corazón de ustedes y entre varios nos podemos unir para lograrlo. Y saben que Dios no es deudor de nadie y cuando damos, Él nos devuelve multiplicado, hermanos. Estamos sembrando en el reino también. Fue maravilloso todo. Pudimos ir a Granada también, eso era un anhelo que teníamos con ellos, con los pastores. Ustedes saben que el papá de Miguel falleció hace ya 1 mes y medio ahora. Cuando llegamos nosotros, 2 meses están haciendo, cuando llegamos hacía 1 mes. Todo muy ahí fresquito, fue muy triste, era un hombre que marcaba mucho a todos los que estaban a su alrededor. Y Miguel y Mari están viviendo con su mamá. Cuando nosotros llegamos, ellos pudieron volver a su casa. Un poco, gracias a que nosotros llegamos, ellos pudieron salir de toda una situación familiar ahí compleja, dejar a familiares a cargo. Pero el día que nosotros nos vinimos a Argentina, ellos tenían que volver allí. Así que esa salida a Granada, que también el Señor nos proveyó para poderlo compartir con ellos, para ellos fueron sus únicas vacaciones. Fue un tiempo muy lindo, descanso para ellos, distracción, y para nosotros conocer, para mí, porque José ya había ido con Sergio. Y bueno, el Alhambra también es algo muy impresionante. Ustedes saben que los musulmanes estuvieron allí 500 años, ya hace otros 500 que fueron expulsados en la época de Colón, cuando Colón llegó a América. Pero la impronta cultural de todo lo árabe en el sur de España permanece hasta hoy, no solamente en la arquitectura, sino en la cultura, en la forma de hablar de los españoles andaluces, que uno los escucha a lo lejos y parece estar escuchando árabe. Y bueno, la Alhambra es algo maravilloso. El arte, la escultura, la arquitectura, el tallado en yeso, en piedra, en madera, es impresionante y digno de ser conocido. Bueno, fue un regalito que el Señor nos dio 3 días ahí entre medio de todo el trabajo. Creo que nada más. Impresionante todo. Pero fundamentalmente creo que lo más importante es lo que el Señor está haciendo en las iglesias, entendiendo que nos tenemos que abrir al poder del Espíritu y ser uno. Bueno, lo dejo a José. ¿Así lo malo van a recibir o van a dar gracias a Dios por lo que nos ha permitido hacer? Gracias. Gracias.
Virginia dijo algo que yo quiero recuperar. La idea no es dar un informe solamente. Por supuesto, la idea de informarles qué hicimos es porque ustedes invierten en nosotros, nos envían y es bueno a la vuelta informar. Pero más allá del informe, me importa compartir. Lea conmigo. ¿Preparados? Gracias por leer todos juntos. ¿Preparados? Muy bien, los que no leyeron recién lo leen ahora en voz alta. ¿Qué dice? Yo la verdad que quiero aprovechar el momento para decirles que de manera personal, a mí no me importa ni me interesa hablar de nuestro ministerio ni del valor de nuestro ministerio, porque la gloria finalmente tiene que ser para Dios. Pero me importa decirles lo que significa, y hemos vivido en nuestra propia experiencia, lo que significa estar preparados para la buena obra que Dios nos encomienda. Y con eso, a eso me quiero referir. Por eso el título que usted tiene en la tapa del boletín, en frente del boletín, es Dios y un hombre preparado, un combo ideal. Y quiero decir, cuando uno se pone a mirar en la Biblia, ¿qué hombres de Dios se prepararon en el Espíritu y en obediencia a la palabra para la obra que tenían que hacer? Uno se encuentra con una gran cantidad de hombres. No quise hablar de David en esta oportunidad, no quiero hablar de José porque ya he hablado, y dije, ¿qué otro hay? Y me fui al libro de Daniel, que es un hombre que a mí me inspira, me impacta por lo que allí dice. En el capítulo 1 dice, durante el 3er año del reinado de Joacín, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacín de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ordenó a Aspenaz, el jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo jóvenes sanos, fuertes, bien parecidos, les dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó además una ración diaria de comida y del vino que provenía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y luego entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer estos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió, tengo miedo de mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará decapitarme. Los tipos habían aplicado una disciplina. Mandará decapitarme si solamente no les hago comer la comida que mandó. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplir los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen la comida del rey. Luego decide
de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y los 3 se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer los vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe de Estado Mayor llevó a estos jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que los magos y los brujos de su reino. Quiero que ponga atención a esto. Cada vez que el rey consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los buscaba a ellos. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Quiero mencionar así a modo de bosquejo rapidito algunas cosas que se desprenden inmediatamente al leer todo el libro de Daniel. Hola, ¿está acá, hermano? Hágame así, por favor, que quiero estar seguro que toque a alguien y diga, no, ¿te están hablando a vos? Por favor, no te pierdas. Yo sé que por ahí captar la atención durante mucho tiempo cuesta, pero usted no se puede perder lo que yo le voy a decir hoy, porque tiene que ver con aquello. Yo creo que esta es la palabra que Dios nos ha dado para el año y nosotros tenemos que estar metidos en ella todo el tiempo. Y todo lo que Dios viene haciendo tiene que ver con esto. Se desprende del texto, número 1, que Daniel conocía a Dios. Es claro en el mismo libro que lleva su nombre, que conocía a Dios, que era un hombre preparado para toda la buena obra que Dios le había encomendado. En segundo lugar, evidentemente conocía bien la palabra, cosa que se desprende de la lectura del mismo libro, lo que como resultado le hacía tener claro su conocimiento de la voluntad de Dios. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí se están preparando para la buena obra que Dios les ha encomendado y conocen la voluntad de Dios? Gracias a Dios por los que levantaron la mano. Los que no levantaron la mano no significa que no lo están haciendo, pero lo que quiero decir es no se detenga. La preparación, yo les dije hace poquito, ser instruidos no es ser preparados. Ser instruidos es tener conocimiento. Estar preparado es, además del conocimiento, haber incorporado una actitud, una aptitud y además la disposición de una dependencia constante del Espíritu Santo, que es el que revela los planes, los proyectos y las estrategias divinas. ¿Están acá? Entonces diga amén. Y si decimos amén despierto, mejor. ¿Sí? Así que no se me vaya quedando. En tercer lugar, tenía una actitud y un espíritu correcto. Conocer a Dios y su palabra suele no ser suficiente. Es necesario que la actitud y la conducta de alguien que dice conocer al Padre sean una evidencia que confirma lo que decimos. Esto es lo que ocurría con Daniel. Tenía un espíritu superior, dice la palabra de Dios. En el capítulo 6 leemos, Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores porque en él había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo asunto del reino. Hermanos, cuando un hombre de Dios ajusta su carácter al carácter del Dios que proclama, ocurre que en una actitud humilde y sin soberbia sobresale, se destaca sobre sus iguales porque muestra un espíritu superior. La palabra que se traduce aquí como superior en el griego significa preeminente, está por encima de los demás. El resultado entonces es que cuando te has preparado, Dios te ubica donde debes estar. Esto es lo que pasó con Daniel y sus amigos. Con esta introducción quiero ir un poco a aplicar esto a lo personal.
mientras estaba preparando esto, me vino el recuerdo de hace muchos años atrás. Diego estudiaba en Córdoba y en una oportunidad fuimos a la iglesia donde él se congregaba, Pastor Dito Benedetto, y el Pastor Dito Benedetto me dijo: me gustaría invitarte que vinieses a predicar. Con todo gusto, pastor. Y me lanzó una pregunta que me dejó regulando, que no la entendí en ese momento, la entendí mucho tiempo después, ahora lo puedo entender con toda precisión. Me dijo: ¿cuál es tu fuerte en la palabra? ¿Cuál es tu tema? Y como solemos contestar los que creemos que la tenemos clara, dije: lo que el Señor me diga. Pero habrá un tema en el que vos te has ocupado. Sí, todo lo que el Señor me diga. ¿Saben cuál fue el resultado? No me invitó. Me acordé, dije: qué interesante lo que me preguntó. Porque lo que él me estaba diciendo, en otras palabras, es: ¿para cuál buena obra que Dios te ha encomendado te has preparado? Porque dice la palabra que la Escritura, que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Lo que me estaba diciendo el pastor Benedetto es: ¿cuál es la obra buena que Dios te ha mandado a hacer y cómo te has preparado? ¿Cuál es tu tema? Yo no tenía un tema, para mí todos los temas eran... Pero resulta que cuando usted lo invita al pastor Daniel González aquí, usted sabe cuál es su tema. Cuando usted lo invita a Pablo Lai, usted sabe cuál es el tema. Cuando me invitaban a mí, nadie sabía cuál era mi tema. Entonces, eso, sumado a lo que varios años atrás también me dijo el pastor Juan Balistreri en un viaje de Regina al aeropuerto de Neuquén, no le voy a contar toda la historia, simplemente me dijo: ¿cuántos años tenés? Yo tenía 54 años. Me dijo: ¿cuánto tiempo más de ministerio te queda? Haciendo un cálculo rápido, le dije 20, 25 años. Y no lo voy a decir como me lo dijo él, pero me dijo: ¿a qué te vas a dedicar en esos años que te quedan? ¿O vas a seguir dando vuelta por todos lados y ocupándote de todo lo que no te han encargado? Cuando a usted le hablan así, usted tiene que decir: hay que definir. Esto sirvió para que yo me ocupara. Y finalmente, mi tema, si hoy me dicen cuál es tu tema, yo sé cuál es mi tema. Mi tema es, de ahí el título de mi primer libro y ampliado en la segunda edición, mi tema es el cuerpo de Cristo, y dentro de entender la globalidad del cuerpo de Cristo está centrado el tema de la unidad de la iglesia. ¿Cuál es tu tema? La unidad de la iglesia. ¿Qué otro tema? El cuerpo de Cristo, no tengo ninguna duda. Yo sé que, como dijo Virginia, cayéramos ahí en Jerez de la Frontera con todo este tema, que ellos tienen una agenda anual, la Fraternidad de Pastores de Jerez. Dentro de la agenda anual, junio es el mes de un encuentro unido de iglesias. Juntar en Jerez de la Frontera 15 iglesias, 15 congregaciones, no es nada fácil. Había cerca de 800 personas. 15 pastores los tenía todos sentados ahí. ¿Quién le mandó el tema? El Espíritu Santo. Un pastor de allí, cuando se enteró que yo estaba ahí y que mi tema era la unidad de la iglesia, porque el pastor Miguel Muñoz, cuando dijo: está José Penisoto, varios pastores de allá me conocían, yo ya había hablado de esto en alguna oportunidad en Jerez, pero uno de los pastores le dijo a Miguel: ¿y José conocerá el tema de la unidad de la iglesia? Y Miguel le dijo: es un doctor en unidad. Digo: ¿por qué eso tan exagerado? Y me dijo esto, Miguel. Me dijo: hoy es tu prueba de fuego. Según lo que des, abrís la puerta para siempre en Jerez o te cerraste la puerta para siempre. Así que me metí una presión. Y yo dije: Señor, auxíliame, porque este es mi tema, pero acá, si no haces algo vos, ya sé que me cierran la puerta. Hoy el mundo está buscando respuestas a los misterios de la vida, tanto filosóficamente como en los misterios más cotidianos de la vida. Digamos que el hombre hoy
tiene todas las preguntas y muy pocas respuestas, y más bien todos los interrogantes de su existencia, interrogantes existenciales, lo que abre la puerta, como están sin respuestas, a todo tipo de distorsiones del real fundamento y las razones de la vida. Los sabios de este tiempo, tienen precisamente una impronta de la mentalidad babilónica. El mundo es un gran enigma. Esta enigmática situación de la humanidad que crece y se desarrolla sin encontrar la verdad de sus problemáticas más profundas, genera precisamente todo tipo de preguntas y no se encuentran las respuestas. Sígame, por favor, no estoy filosofando, simplemente estoy tratando de describir. Los científicos, los pensadores, los líderes más influyentes de esta tierra, con una mentalidad babilónica, elaboran ideologías y planes que son lanzados a la sociedad del mundo, generando divisiones e incertidumbre entre los pueblos. Los sueños y las visiones de este tiempo están todavía sin una interpretación conforme muestra la realidad y muestra una respuesta sin ser la verdadera respuesta. Digamos que las interpretaciones que se escuchan, hermanos, tomemos en cuenta para ejemplificar lo que vengo diciendo, lo que nos está pasando en la Argentina frente a la ley de la despenalización del aborto. Enseguida voy a decir algo más precisamente sobre lo que fue el resultado. Pero digamos que acerca de ese tema, las interpretaciones que se escuchan de algunos de los más notorios dirigentes de nuestro país son tan descabelladas y diabólicas que precisamente se asemejan a los magos, astrólogos y brujos de Nabucodonosor en su imperio. Es decir, no conocen la respuesta verdadera que solo se tiene por revelación divina bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, y la única capaz de entenderlo es la Iglesia de Cristo. Gracias a Dios por su aplauso a Dios. La única que puede dar una respuesta real bajo la guía del Espíritu Santo conforme a su palabra es la Iglesia de Cristo. Los Daniel de este tiempo, para eso necesitamos con un espíritu, hombres con un espíritu en que haya un profundo conocimiento de Dios, de su palabra, y bajo la guía del Espíritu Santo estén preparados para la buena obra de dar respuestas a los más profundos dramas que la sociedad enfrenta hoy. Ejemplo, hombres como el pastor y profesional Gabriel Valerini, un hombre al que han llegado a calificar los opositores del pastor chiflado porque los confrontó con una verdad irrefutable en los medios de comunicación. Ore por Gabriel Valerini, ore por los hombres de Dios que se han levantado, ore por Abel Albino. Ore por Abel Albino. Abel Albino no tiene una identificación con el pueblo evangélico, sin embargo es un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre que sabe interpretar la realidad, un hombre que científicamente da las mejores respuestas, un hombre que puede sentar bases para lo que la iglesia, para lo que la sociedad necesita. Y la Iglesia de Cristo es la única que puede interpretar los diseños divinos. Y usted es parte de la Iglesia de Cristo. Por favor, toque a alguien y diga, somos nosotros. Somos nosotros. Tengo mucha preocupación por las interpretaciones que algunos están haciendo acerca del resultado de la votación de los diputados argentinos. He leído algunos WhatsApp por ahí que dicen, perdimos. Tengo noticias. Yo antes de venir acá esta mañana eché una miradita al MotoGP. Me encantan la carrera de moto, de Fórmula 1. Y me eché una miradita. Ganó Jorge Lorenzo. ¿Saben qué pasó con Jorge Lorenzo? Lo subieron al podio y le dieron un trofeo. Pero ¿saben una cosa? El segundo fue Marc Márquez.
¿Sabe una cosa? También le dieron un trofeo. Hola. Nosotros no perdimos, salimos segundo. Salimos segundo. ¿Y saben qué? Los que ganaron dicen que se llevaron el trofeo. No se dieron cuenta que nosotros recibimos el trofeo del reconocimiento, aún de los medios de comunicación que nos ignoran y del pueblo argentino que dijeron, la iglesia se levantó y mostró, aleluya. Hermano, tengo una noticia. El impacto de la iglesia en la ciudad no se logra por números, se logra por influencia y por impacto. La iglesia de Cristo en este tiempo, y de gracias a Dios por la iglesia en Latinoamérica, en varias naciones de Latinoamérica y en particular de la Argentina, porque este tema hizo que nos sacáramos los prejuicios hacia nuestros hermanos y nos empezáramos a unir de tal manera que no es fácil sacar la cantidad de gente que sacamos a la calle en las marchas que hubo, y no es fácil en la ciudad de Cipolletti encontrarnos donde nos encontramos con la cantidad de gente, con el apoyo por supuesto de los hermanos de Neuquén y de Uchicuchi, muchos católicos. No perdimos, salimos segundo, tenemos un trofeo. ¿Saben lo que tenemos que hacer ahora? Seguir trabajando para pasar la punta. Marc Márquez en el MotoGP es el que tiene el mayor puntaje por las carreras que ha ganado. Detrás de él está Valentino Rossi. Tiene 27 puntos de diferencia. ¿Sabe lo que está haciendo Valentino Rossi? En la carrera anterior salió séptimo. ¿Sabe cómo salió hoy? Salió tercero, porque el tipo se está esforzando para llegar al primer puesto y pasar en el puntaje. ¿Sabe lo que tiene que hacer la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo dice, hemos sacado el segundo puesto, tenemos que trabajar para estar al frente. Gloria a Dios. Hoy la iglesia, al menos en América Latina y de modo muy particular en la Argentina, está siendo llevada a un rol protagónico de una magnitud inimaginable años atrás, para lo cual debe estar preparada y con el discernimiento necesario para entender los tiempos y las expectativas que siempre estuvieron en el diseño divino y en la voluntad del Padre. Quiero algunos nombres. David Schleret. Cuando David Schleret sube al escenario, se nos abre el pecho, es nuestro. ¿Cuántos oran por David Schleret? Está solito. Hay una zona senadora cristiana. Está solita. Hay un hombre muy resistido por muchos, pero tengo una noticia. Por favor, no vaya a pensar que estoy pensando políticamente, porque no me importa, aunque creo que está implícito, pero a mí no me importa ni sus expresiones políticas, ni nada por el estilo, o su posición con uno u otro bando. No es de eso lo que quiero hablar. Pero hay un hombre muy resistido por muchos, muy aplaudido por otros, que se llama Alfredo Olmedo. Yo quiero decirle que Alfredo Olmedo se ha convertido recientemente, hace muy poquitito, en Salta. Me enteré por el pastor Diego Touset, que tuvo una entrevista personal con él, y Alfredo Olmedo le comentó que había conocido al Señor Jesucristo y que se congrega en una pequeña iglesia en Salta. ¿Cómo piensa? ¿Es de Cambiemos? ¿Es de peronista? Me importa un rábano, es un hermano mío. Y si está equivocado en su posición, haremos para que Dios lo coloque donde tiene que estar. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia enteramente preparada para la buena obra de cambiarle el rostro a la Argentina, aún en las cuestiones económicas,
tiene que sumar mucha gente con el espíritu de Daniel, con el espíritu correcto, en plena dependencia del Señor, estar dispuesta a pagar el más caro de todos los precios, como lo pagaron estos hombres, para que la Argentina cambie. Ahora que ha habido una votación y algunos dicen, no, pero no hemos perdido todavía porque todavía falta senadores. Y si en senadores nos ganan también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir siendo segundos, pero vamos a seguir trabajando para pasar al frente y mostrar que hay Dios en la Argentina. La respuesta que la iglesia tiene que dar a la voluntad de Dios. Todo lo dicho hasta aquí, de alguna manera lo quiero usar como para explicar lo que he visto en mi propio ministerio, lo valioso que es estar preparada para la buena obra que Dios me ha mandado realizar. Todos ustedes saben acerca de cómo Dios, desde hace mucho tiempo, lo que explicaba al principio, me ha improntado, me ha inquietado, me ha motivado para indagar y entender qué es la iglesia de Cristo como cuerpo y cuál es el valor de la unidad de la iglesia. Yo sé que algunos han leído la segunda edición de mi primer libro, donde agregué 2 capítulos, un capítulo que habla sobre la unidad de la iglesia precisamente, y un capítulo que habla de renunciar a los personalismos, que son los que han destruido la unidad de la iglesia. La competencia, los enfrentamientos, las envidias ministeriales, el más grande, el más chico, el que más puede, el que menos puede, etcétera, etcétera, nos han terminado dividiendo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque no fue casual que en Jerez de la Frontera yo tuviese que hablar de la unidad de la iglesia. Un pastor de allí, cuando me vio, me dijo, lo que ha ocurrido, que empezáramos con un pastor de Madrid en un salón que íbamos a alquilar, que luego ese pastor nos dijese que no iba a venir, que luego el salón nos dijeran que no se podía usar, que finalmente decidiéramos hacer la reunión en un templo donde las mujeres se sientan en un lado, los hombres de otro, y no se permite que ninguna mujer suba a predicar en la plataforma, aunque ese día había hombres y mujeres todos mezclados, y los que dirigieron la alabanza y la adoración eran todas mujeres. Ese pastor me dijo, lo que ha ocurrido es sobrenatural. Dios preparó el escenario para que seas vos el que está aquí. No porque sea yo que vengo de Argentina, sino porque Dios sabe que me preparé con la palabra y en el Espíritu para realizar la buena obra que Él me encomendó, que es hablar del valor de la unidad de la iglesia. Me tomo 10 minutitos. Yo, la verdad que soy consciente de que este tema de la unidad de la iglesia, ustedes me han escuchado hablar de la iglesia, de la unidad de la iglesia muchas veces. Nunca escucharon el tema como yo lo tengo desarrollado. Nunca lo escucharon de esa manera, porque no nos hemos tomado tiempo, no por culpa de nadie. Entonces quiero tomar unos minutos para explicarles de qué les hablé a los de Jerez de la Frontera, pero a la vez aprovechar la oportunidad para darles a ustedes un pantallazo de lo que yo creo que es el valor de la iglesia, cosa que es necesario entender precisamente en este tiempo si la iglesia va a entender su rol protagónico en la Argentina. ¿Por qué es importante la unidad de la iglesia? Yo toqué 3 aspectos que los quiero repasar rápidamente acá. Número 1, por lo que la iglesia representa. El valor, la importancia mayor que tiene la unidad de la iglesia es lo que la iglesia representa. Dios no está dividido. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son 3 dioses. Es un solo Dios expresado en 3 personas. El segundo punto por el cual la unidad de la iglesia es muy importante es por la estructura
estructura de la iglesia. Cuando usted lee la palabra de Dios y los que quieren hacerlo con esfuerzo y dedicación, interesados en el tema, váyanse a su casa, no almuercen, no cenen, agarren la Biblia y estudien Primera de Corintios capítulo 2 y usted va a entender la estructura de la iglesia. La iglesia está estructurada de tal manera que no puede funcionar fragmentada si vamos a lograr impactar el mundo. El diseño de la iglesia, Pablo lo representa con el cuerpo humano como una parábola de la iglesia de Cristo. De manera que el segundo punto por el cual es importante la unidad de la iglesia es por la estructura que tiene. La iglesia no nació dividida. Por favor, ayúdeme a predicar, toque a alguien y dígale, estoy despierto. ¿Estás despierto? Porque es importante que usted entienda el valor estructural de la unidad de la iglesia. Pablo usa el cuerpo humano como una parábola de la iglesia y te dice, la oreja no puede decir no soy el cuerpo porque no soy nariz, aunque algunos quieren ser nariz, pero fueron encomendados como oreja. La mano no puede decir no soy el cuerpo porque no soy pie, porque algunos recibieron la encomendación de ser los pies y otros lo de la mano. En la iglesia de Cristo lo que ha roto la unidad, que en esencia es parte de la iglesia, porque la iglesia no nació dividida. En esencia la iglesia es una. Lo que la ha dividido es que algunos siendo ojos han querido ser lengua, otros siendo boca han querido ser oído. No existe usar la encomendación que Dios te ha dado. Por eso es importante entender la unidad de la iglesia, por lo que es su estructura. La iglesia nació y fue estructurada como una. Por favor, para ver, seguramente que me está siguiendo, ponga el dedito así y diga una. ¿Cuántas iglesias? Una. ¿Cuántas iglesias hay en Cipolletti? ¿Cuántas? Una. No dude. Cuando a alguien le pregunte en cualquier lugar cuántas iglesias hay en Cipolletti, diga una. Una, sí, una. Hay muchas congregaciones, pero formamos una sola iglesia. Y en tercer lugar, que para mí, yo ahí me tendría que detener todo el tiempo necesario para explicar esto. Voy a ver de qué manera lo puedo sintetizar. El tercer punto por el cual es importante la unidad de la iglesia es por su valor estratégico espiritual. Lo que la iglesia representa, la estructura que la iglesia tiene y el valor estratégico espiritual. No tengo tiempo de desarrollar todo esto, pero para tratar de entenderlo. Uno de los discípulos hablando de esto, de lo que la iglesia representa, escúcheme esto, no sé si alguna vez mencioné esto aquí. Uno de los discípulos en una oportunidad le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Con el mismo principio, si hoy, escuche bien lo que le voy a decir ahora para que no se le pierda, después si tiene ganas lo discutimos, pero si hoy se levantase alguien y dijera, muéstrenme al Padre y eso me basta, la respuesta tendría que ser, el que ha visto a la iglesia, ha visto al Padre. Ese es el nivel de la vara que Dios nos ha puesto para que saltemos. Por eso, la iglesia, en este tiempo de cobrar un protagonismo como nunca antes tuvo, tiene que entender a quién está representando. Segundo lugar, no me voy a detener ahí porque quiero pasar al último punto. Ya les dije que Pablo usa la figura del cuerpo humano como una parábola de la iglesia de Cristo. Pero cuando uno se va a la primera carta de Pablo a los Corintios, dice, déjenme encontrar el texto porque tengo tanto que lo tengo que encontrar. Número uno, sí tengo que decir esto, y si alguien lo quiere anotar, anótelo. La división de la iglesia oculta a Dios. La unidad lo muestra. Por favor, repita conmigo. La división. Ahora lo vamos a decir en voz bien alta para que aún el infierno se entere de que no hemos avivado. Diga, la unidad de la iglesia muestra a Dios. La división lo oculta. Tengámoslo presente.
la estructura de la iglesia. Dice Pablo en su carta a los Efesios, hablando de Jesús, que siguiendo la verdad en amor crezcamos en aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo. Rosa, yo te voy a encomendar un trabajito. Me vas a tener que ayudar a descifrar con términos médicos lo que Pablo está diciendo aquí. Lo vamos a hacer porque yo quiero ampliar este concepto. Pues dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido. ¿Cómo tiene que estar? Concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué hacen? Según la actividad propia de cada miembro. Si es mano, es mano. ¿Según qué? ¿Cuál es la encomendación? ¿Cuál es la actividad que se te ha encomendado? ¿Cuál es la actividad que se le ha encomendado a esta iglesia? Si eres un riñón, no intentes ser un páncreas. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién se edifica de esa manera? El cuerpo. ¿Está bien? No me voy a detener más en ese punto porque me llevaría mucho tiempo. Quiero ir al valor estratégico espiritual de la iglesia. Ustedes saben que en la carta a los Efesios es el plano de la iglesia. De eso yo ya he hablado. Ustedes saben que en los primeros 2 capítulos de Efesios hay 14 referencias a nuestra condición y nuestra posición en Cristo. No vamos a hablar de eso. Pero hay 4 referencias, y me voy a referir a una de ellas en particular. En la carta, a todo lo largo de la carta de Efesios, hay 4 referencias que hablan de los lugares espirituales. La primera dice en el capítulo 1, donde dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuántos saben lo que son los lugares espirituales? Los lugares, bien digo. La palabra griega de donde se traduce la palabra lugares espirituales es la palabra griega epuranois, que significa el que preside desde arriba, de lo alto. Ahora dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. La segunda referencia dice que estamos sentados, capítulo 2, versículo 3, dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Está bien? ¿Me sigue? Capítulo 3, versículo 10, tercera referencia, dice que la iglesia tiene que dar a conocer en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. ¿Qué tiene que hacer? Dar a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. ¿Dónde? En los lugares celestiales. No es extraño entonces que la cuarta referencia, capítulo 6, versículo 12, diga que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, déjeme decir que esto no es, yo por eso es que lo estoy haciendo como referencia para decirle lo que yo prediqué en Jerez, pero quiero que superemos ese punto, porque usted no está recibiendo un informe, usted está recibiendo una impartición esta mañana, brevemente, pero está recibiéndola. A mí me perturba cuando escucho a algún hermano en alguna congregación levantarse con cierto grado de inspiración y sin que sienta el apoyo, el acompañamiento del resto, se pone a reprender principados, potestades. No tiene la más pálida idea de lo que está haciendo, porque a los principados y potestades no se los reprende. A los principados y potestades se le muestra la multiforme sabiduría de Dios con las estrategias de Dios reveladas en la palabra. Y se lo hace como iglesia y no de manera individual. Y no como congregación, como iglesia. Ahí en Efesios 6, 12 habla de principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las regiones celestes. Algunos han categorizado hablando de esto como si fueran 4 categorías.
En realidad no es así. Son solamente dos categorías. Por eso en Efesios 3:10 no dice que tenemos que darle a conocer a las cuatro categorías. Dice que tenemos que dárselo a conocer a dos, principados y potestades. Principados y potestades. Cuando habla de huestes, habla de cantidad. Y cuando habla de maldad, de los gobernadores de maldad, está hablando del grado de perversión y perversidad y depravación que tienen. Por eso cuando alguien así de manera descolocada, hoy se levanta alguien en un culto y empieza a reprender a los principados potestades, yo creo que los principados miran y dicen, ¿qué le pasará a este loco? Ni se inmutan. Ni se van a ocupar de vos, en todo caso van a mandar a algún demonio pichicho para que te moleste. Yo se le decía al Señor, Señor, ¿de qué manera, le dije al Señor, de qué manera tenemos que dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios? Y Dios me lo ha revelado de manera clara porque está en la palabra. Hay 4 estrategias reveladas en el libro de Efesios a través de los cuales dar a conocer esto a los principados y potestades. Número 1, cristianos, perdón, lo vamos a hacer en el orden que está en la Biblia. Capítulo 4. Versículos 1 al 16, la primera estrategia es precisamente la unidad de la iglesia. Cuando un principado de división que ha perturbado a la iglesia de Cristo dividiéndola, encuentra a un pueblo unido, entendiendo la voluntad de Dios y expresándolo de manera práctica, un principado se queda sin laburo, se tiene que volver al infierno y decirle a Satanás, ¿y ahora qué hago? Esa es la manera a través de la cual se va un principado. La palabra principado en el griego es la palabra argé, que es la misma palabra que se usa en Juan 1:12 cuando dice en el principio era el verbo. La palabra principio, la palabra principado es exactamente la misma y habla de un estratega espiritual que diseña planes ya sea para el infierno o para el cielo. La segunda estrategia que se menciona en Efesios es un cristiano con el carácter de Cristo, capítulo 5, versículos 1 al 20. La tercera estrategia, muy valiosa por cierto, y muy necesaria de entenderse en este tiempo, es la familia, capítulo 5, versículos 21 al capítulo 6, versículo 4. Hombre, esposos, esposa, padres, hijos, que hacen la voluntad de Dios como está revelada en la palabra. Cuando un principado que ha tocado la familia, una potestad que ha tocado la familia, descubre que el diseño de Dios se empieza a levantar nuevamente y ponerse en alto como Dios lo ha diseñado, fruto del trabajo esforzado y dedicado de la iglesia de Cristo, un principado que ataca a la familia se queda sin laburo. No tendríamos más ideología de género, no tendríamos más matrimonio igualitario, no tendríamos más el tipo de perversidades que tenemos en este tiempo, porque el diseño de Dios respecto a la familia ha sido y seguirá siendo el mismo. Un hombre y una mujer que se unen en matrimonio, que engendran hijos para el reino de Dios y dan la gloria de Dios para mostrar al Dios de los cielos en la tierra. Y la cuarta estrategia que está revelada en la palabra, en el capítulo 6, desde el versículo 5 en adelante hasta el final, es un ámbito social armónico donde no hay jefes o en todo caso hay jefes y... ¿Cuál es la palabra en la Biblia? No quiero usar la palabra en la Biblia. Habla de amos y esclavos. Está hablando de aquellos que están para gobernar y los que están para obedecer. Pero hay un ámbito, plantea un ámbito armónico de tal manera que el que está arriba no le falta el respeto al que está abajo y el que está abajo sabe obedecer y sujetarse al que está arriba. Cuando estas estrategias se ponen en evidencia, no hay principado ni potestad. Por eso Pablo, cuando termina de explicar todo eso, capítulo 6, versículo 12, dice, por lo demás, hermanos, y te habla de ponerte bajo la cobertura de Dios y de ponerte toda la armadura de Dios, no para pelear
con los principados y potestades. Por favor, toque a alguien y dígale, con los principados y potestades no tenemos que pelear. Por favor, dígaselo a alguien. Con los principados y potestades no tenemos que pelear. Pablo dice, pónganse la armadura de Dios para que, habiendo acabado todo, estemos firmes. Termino. La unidad de la iglesia es estratégicamente la herramienta más poderosa para penetrar los lugares celestiales y desbaratar el accionar de principados y potestades. La unidad de la iglesia, hermanos, es la herramienta más poderosa de guerra espiritual que la iglesia puede tener para desbaratar los planes de división que el diablo y el infierno ha levantado. Si alguien tiene ganas de discutirlo después, no tengo ningún problema. Me siento horas a discutir esto, pero no para pelear. ¿Sabe por qué quiero sentarme horas? Porque yo quiero instruir a la iglesia con lo que Dios me ha dado para ministrar, porque la iglesia no puede tardar ya más en unirse. No en unirse, porque ya vino unida desde el principio. En manifestar de manera práctica la iglesia, como lo hemos hecho en este tiempo. Por eso que yo creo que este es el tiempo de la iglesia de Cristo en Argentina. Que este es el tiempo de levantarnos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro poder, no desechando toda fuerza de división, derribando toda pared de división. Hermanos, quiero decirles, terminé de hablar en el día 10 de junio aquí, bajé de la plataforma. Las dos primeras personas que vinieron a hablarme, un muchacho de Neuquén que se llama Gustavo López, director o presidente de Provida en Neuquén, católico, me abrazó y me dice, José, ya nos conocíamos hace un tiempo atrás, José, gracias por lo que hablaste, gracias por esta palabra, gracias por la claridad que le pusiste. Termino de hablar con él y viene otro hombre detrás, dice, yo soy católico, y perdón, con todo el respeto que me merecen los sacerdotes, porque no estoy aquí para descalificar a nadie, pero me dijo, no escuché nunca a un sacerdote decir lo que dijiste, gracias por la palabra que... ¿Sabe que era católico? Y el tipo me dijo, no exaltemos más las diferencias, aprovechemos los puntos en común que tenemos. Le dije, ¿cuáles son los puntos en común que tenemos? En esto estamos unidos porque tenemos la misma lucha. Íbamos caminando con Virginia en medio de la marcha y se me acerca un muchacho jovencito, con una barbita así. Me dice, Señor, les quiero agradecer, gracias por las palabras. Dice, quiero decirle que yo soy católico, estoy estudiando para cura, pero ninguno de los que me instruyó me dijo las cosas que usted dijo desde ahí, hasta lo escuché orar ahí adelante a usted. ¿Y qué le voy a decir? No, yo soy pastor evangélico, no tengo nada que ver con usted. La unidad de la iglesia manifestada prácticamente es el instrumento de guerra espiritual más poderoso que la iglesia tiene, con los cuales desbaratar los planes de los principados y potestades que se han instalado sobre los pueblos para destruirlos. Viene un tiempo de reedificación de las ciudades. Viene un tiempo nuevo para la provincia, viene un tiempo nuevo para la nación. La iglesia es la principal protagonista que se levantará para mostrar a Dios. Basta ya de peleas inservibles, mostrando los méritos de algún ministerio y con ellos descalificando el ministerio de otros. Pablo dice que los miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos con mayor decoro para que no haya desaveniencia en el cuerpo y todos reciban la misma honra. Por eso es que yo creo que ministerios pequeños en número han y siguen teniendo
algunas cuestiones para aportar al resto de la iglesia que los ministerios más grandes y significativos no tienen. Por el otro lado, los ministerios pequeños tendrán que aprender a aprovechar el aporte de bendición que otras iglesias pueden hacer, pero tenemos que manifestar la unidad. Qué entusiasmados que están esta mañana. De eso hablé con los hermanos de Jerez. Pero quise aprovechar la unidad para manifestarlo aquí. Y si existe la oportunidad de hacerlo con más precisión, yo creo, le dije a los hermanos de Jerez, quieren que hablemos de esto, porque uno de ellos me dijo, tiraste en 1 hora, porque hablé exactamente 1 hora, ¿no? 1 hora, 2 minutos. 1 hora. 1 hora. Yo tengo material para hablar 1 semana sobre la unidad de la iglesia. Entonces, en la hora que tuve, largué concepto. Uno de ellos me dijo, necesito que me lo mandes escrito, porque te grabé y ya te escuché 4 veces y me quedan cosas sin entender. Le dije, ¿sabes qué tenemos que hacer? Hagamos un retiro espiritual donde dediquemos tiempo a esto. Ahí entendí para qué me preparaba. Porque la buena obra que Dios me encargó es abrir el espíritu, el entendimiento y los ojos de la iglesia para entender el valor de la unidad de la iglesia y el concepto global y corporativo de la iglesia de Cristo. Yo sé que he tirado muchas cosas al aire hoy. Quizás tengamos que organizar algún retiro, algún taller nosotros también para verlo en detalle. Pero de esto estuvimos hablando y quiero decirles que los sentimos a ustedes como acompañándonos porque sabíamos que estaban orando por nosotros. Y hemos impartido y hemos dejado la puerta abierta para seguir ministrando a la iglesia de España que necesita todo esto desesperadamente porque no lo tienen. Así que damos gracias a Dios por el apoyo de ustedes, tanto económicamente. Quiero decir que el viaje a España de Virginia lo hemos pagado nosotros, de nuestro propio bolsillo, y el viaje mi ticket, lo ha pagado el Fondo Apostólico del Ministerio. Pero estamos dispuestos a seguir invirtiendo siempre y cuando Dios nos mantenga la puerta abierta y la va a mantener abierta porque justamente estamos respondiendo en función de la preparación que Dios nos ha dado para desarrollar esa buena obra. Padre, adoramos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias y te ruego en el nombre de Jesús que extiendas tu mano de bendición sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús.